Muy buenas tardes. Desde la red de lectura y escritura en educación superior, Red LES, que pertenece a SCUN, les damos la bienvenida al taller de metodologías activas en la enseñanza de las habilidades discursivas que tendremos hoy liderada por las profesoras Elizabeth Lara Arcos y la profesora Sandra Otálvaro Garcés. Entonces le doy la palabra a nuestra coordinadora del comité de formación, la profesora Adriana Pérez. Muchas gracias. Gracias, Lina. Muy buenas tardes y muy buenas tardes para todos los que nos están acompañando en esta tarde maravillosa y a través de esta conexión en la que con este evento queremos compartir una de las actividades que hacen parte de la planeación del Comité de Formación en la red LES. Como bien mencionó Lina, en la tarde nos acompañan las profesoras Elizabeth Lara Arcos y la profesora Sandra Jenny Oltávaro Garcés. Voy a hacer una presentación muy breve de ambas y enseguida pues daremos paso a la realización de este taller. Elizabeth Lara Arcos es doctora en educación de la UBC, es magíster en gestión cultural y psicóloga especialista en psicología educativa de la UNAL. Es tutora en el Departamento de Comunicación Escrita y Procesos Lectores, CEPLEC de Uniminuto, y es miembro de este comité de formación de la Red LES. Nuestra invitada que nos acompaña muy gentilmente y que generosamente también nos va a dejar seguro que muchos tips y muchos elementos importantes para aprender cuáles son esas metodologías activas y cómo es que tienen un sentido dentro de la enseñanza de las habilidades discursivas. Ella es Sandra Otálvaro. Ella es magíster en tecnología educativa y medios innovadores para la educación de la Universidad de la UAP. Es licenciada en educación básica con énfasis en humanidades y lengua castellana de la, creo que es la PUC, y es tutora también en el Departamento de Comunicación Escrita y Procesos Lectores, CEPLEC de también Uniminuto, en la Rectoría Virtual. Ambas estoy segura que van a dejar muchas cosas para nosotros y aprovechemos este espacio. Muy buenas tardes para todos y para ustedes, bienvenidas. Bueno, muchísimas gracias, profesora Lina, profesora Adriana. Pues para nosotros todo un privilegio, todo un gusto encontrarnos aquí de nuevo haciendo comunidad académica. Nos une digamos, esta pasión por la enseñanza de la lectura y de la escritura académica. Ya llevamos pues varios años vinculados en varios roles, ¿sí? Como por medio de la red. Entonces, para mí todo un gusto encontrarme aquí representando a Uniminuto Virtual y en esta oportunidad pues haciendo parte del comité de formación que queremos pues de manera así periódica ofrecer espacios que, por ejemplo, en mi caso, ¿sí? En el caso pues del ejercicio que les vamos a compartir, consiste también en un socializar, ¿verdad? Nuestra experiencia, digamos, ha sido como un tránsito donde queremos desde Uniminuto Virtual, con su modelo pedagógico, desea también, pues no solo para pues nosotros, ¿cierto? Como la Escuela de Lenguaje, y en el caso específico de los cursos de lectura y escritura y habilidades comunicativas y discursivas, sino pues lo quiere hacer también como un giro en el tema de sus prácticas educativas, donde las metodologías activas hagan parte de las clases virtuales. Entonces, digamos que básicamente la apuesta es para la virtualidad, pero claramente pues está abierto para todo tipo de modalidad, ¿cierto? Ya sea presencial o bueno, como nos encontremos,
porque en repetidas oportunidades pues nos encontramos a veces como que no sabemos qué hacer, ¿cierto? Para que las prácticas de los estudiantes hagan ese giro, ¿no? Hagan ese giro a la alfabetización académica, la literacidad, ¿no? Entonces, pues en estos cursos, nuestra experiencia son los cursos de primeros semestres en estas áreas y cómo pues ha sido estos primeros intentos de aplicar las metodologías activas en nuestros cursos, ¿sí? Entonces ha sido pues un ejercicio bastante arduo, o sea, queremos también que queríamos comentar, la idea pues es hacer un taller, como una parte más aplicativa de lo que queremos compartirles, pero la idea es sobre todo inspirarlos, ¿cierto? Comentarles, transmitirles pues la idea de que yo creería que la gran mayoría sabemos qué son las metodologías activas, pero pensar y reflexionar cómo podríamos traerla a nuestras prácticas, pues independiente nuestro objeto de estudio y demás. Entonces, le doy un momentico la palabra a nuestra invitada, la profesora Sandra. Ha sido una banderada, les comento. O sea, yo te puedo decir que la experta no soy yo, la experta y quien nos ha traído de verdad como por esta ruta a los profesores ha sido nuestra profesora Sandra. Ella estaba, mira, ahí encima de nosotros, tratando como de enrutarnos allí. Entonces yo decía, no, pues sí, la apuesta es por compartir el ejercicio. Pues qué mejor que esté nuestra compañera y nuestra profesora Sandra quien está liderando esta ruta. Entonces, pues antes de empezar, profesora Sandra, si nos quisieras pues hablar un poquito de tu ejercicio, Claro, pues gracias de nuevo Elisa. agradecerte el que estés acá. Tan linda, muchas gracias por la invitación. Gracias a Adriana y Lina también por recibirme de esta manera. Queridos compañeros, nada, muchísimas gracias por haber asistido. Ustedes saben que es para nosotros, tanto para ustedes como para nosotros, muy importante que cuando uno imparte un taller o desea dar un curso, para que todos nosotros nos realimentemos y construyamos nuestros conocimientos, pues muy agradable que podamos tener asistencia. Así que muchísimas gracias por haber asistido, participado. Espero que el taller sea muy constructivo para todos. Ustedes saben que todos aprendemos los unos de los otros. Hoy traemos esas famosas metodologías activas que a veces de pronto se nos enredan un poquito en el ejercicio, así que yo creo que hoy van a quedar más claras y sabemos que todos estamos aquí pues con el deseo de poder impartir no solamente conocimientos, sino también poder trabajar con nuestros estudiantes esa interacción, que haya ese vínculo. Así que yo sé que a través de esas metodologías activas no solamente es una clase magistral, sino que también va a haber todo ese aprendizaje significativo, colaborativo, que tanto pues se pone en apuesta nuestra universidad. Muchísimas gracias y nada, estamos atentos y cualquier cosa que lleguen de pronto también a necesitar, pues ahí tienen nuestros contactos a través de Teams. Así que muchas gracias. Entonces te doy paso ya a ti, Elisa. Muchas gracias. Bueno, gracias, profesora Sandra. Entonces, bueno, primero, pues queremos hacer como un recorderis, una presentación, un recorrido de lo que se han denominado las metodologías activas, ¿sí? En la enseñanza, ¿no? Y pues claramente nuestro enfoque es en las habilidades comunicativas. Entonces vamos a comenzar como con una corta introducción, una presentación de qué son las metodologías activas para ya entonces hacer la parte más aplicada. Bueno, entonces me gustaría antes de que empecemos con la noción de metodología activa como tal, quisiera también como hacer como un contexto paralelo de cómo las neurociencias también le dan ese fundamento a la apuesta, ¿cierto?, de este tipo de metodologías. Entonces, desde las neurociencias y desde el neuroaprendizaje se ha trabajado, digamos que el aprendizaje pues debería ser activo, o sea, en lo posible que el aprendizaje sea activo, donde el rol del tutor y del docente
ocupa pues un lugar primordial en tal situación que el tutor, el docente, entonces identifique también como cuáles son los perfiles de nuestros estudiantes. En el caso de la virtualidad, pues tenemos, y yo sé pues también de la presencialidad, pero como les decía, venimos del ejercicio de la virtualidad, pues nos llegan estudiantes supremamente, una población supremamente diversa, ¿no? No solo pues en términos de inclusión, sino de edades, géneros, territorio, ¿no? Y siempre pues el tema como de las habilidades discursivas viene a ejercer a veces inclusive como barreras, ¿sí? Como barreras, mucha resistencia, o sea, desde el tema como la ortografía, ¿sí? Como profe ni me hable de comas, de puntos, hasta el tema de cómo conformar mi propia voz, ¿cierto? Y escribir desde la literacidad, desde los territorios, desde los propios contextos, y nociones como la alfabetización académica, que vendría a ser el uso, digamos, la aplicación de, por ejemplo, una norma que es la norma APA, ¿sí? Entonces, allí surgen elementos emocionales, ¿sí? Hay elementos emocionales que pueden surgir como barreras al momento de aprender y digamos que lograr que haya esa sensibilización en ese giro que esperamos de las prácticas de lectura y escritura de nuestros estudiantes. Entonces ahí pueden haber unas barreras emocionales, ¿sí? Así como a veces tenemos muy claro que puede que no nos gusten las matemáticas, ¿cierto? Que eso puede pasar también, pero no es tan consciente que no nos guste como la normatividad en la lengua española. Entonces, llegamos y los docentes nos enfrentamos como a esa realidad. Entonces, vemos cómo desde las neurociencias, ¿cierto? Desde el neuroaprendizaje, también pues se evidencia la necesidad de que el aprendizaje sea activo, significativo e inclusive, aquí pues me gustaría, voy a suspender un momentico como la diapositiva para que vayamos y hagamos como un pequeño recorderis de nuestro cerebro, ¿sí? Recordándoles que, digamos, si estoy haciendo como este ejercicio, es por el tema de que hay una fundamentación neurocientífica de las metodologías activas también. ¿M? Entonces, es también hay como una reflexión muy importante. Entonces, tenemos aquí pues nuestro cerebro. Si quieren, ustedes pueden hacer un ejercicio ahí de como palparse su cabeza, ¿sí? Si ustedes quieren acá, ¿se acuerdan cuando ustedes dicen, ay, me duele la cabeza? Casi siempre uno se toca aquí la frente. Entonces, allí tenemos nuestro cerebro prefrontal, nuestro lóbulo frontal, ¿sí? El lóbulo frontal se puede decir que es el lóbulo de nuestras clases de lectura y escritura, ¿sí? Por eso a veces de pronto les pueden dar a nuestros estudiantes dolor de cabeza, así como a veces con las matemáticas, porque allí encontramos nuestro cerebro frontal y prefrontal, cuya función primordial tiene que ver con todas estas actividades de la lógica, ¿sí? De la lógica y de nuestro lenguaje matemático y verbal. ¿M? Entonces, allí tenemos que poner a funcionar este lóbulo. ¿M? Tenemos también nuestros temporales, si quieren ustedes se los pueden tocar, las mujeres, y bueno, quien quiera, donde están el tema de piensen como en ¿cierto? Ahí nuestros areticos. Entonces tenemos aquí el área temporal, ¿cierto? El área parietal, si quieren piénsenlo como en la corona, ¿no? Donde nos ponemos la corona, y el occipital, ¿cierto? Muy cerquita a la nuca. Entonces, el temporal tiene mucho que ver con todo lo que está relacionado claramente pues con el audio y con la lengua, ¿m? Pero la lengua más en su nivel funcional, ¿m? También tiene que ver, ¿no? Con esa construcción estructural gramatical, pero va a estar muy relacionado también con nuestro frontal. ¿M? Y tenemos entonces nuestro parietal, aquí acuérdense el de la corona, muy ligado al tema motriz, y el occipital al visual. ¿M? Entonces,
el neuroaprendizaje dice, bueno, ¿cómo aprendemos? ¿Cierto? ¿Cómo aprendemos? Entonces, desde el neuroaprendizaje se le ha dado un giro, una actualización a la noción de memorias de corto y largo plazo. Ya no se habla tanto de memorias de corto plazo como las pensábamos en términos como una biblioteca, ¿no? Ahora hablamos es que se habla de una memoria de trabajo, ¿no? Donde podríamos pensar, tenemos nuestra aula, ¿cierto? Y las temáticas que vamos a trabajar en ese momento en la clase son memorias de trabajo. El neuroaprendizaje se pregunta, bueno, ¿cómo vamos a hacer para que esas memorias de trabajo se fijen como memorias de largo plazo en nuestra corteza cerebral, ¿cierto? Que está allí dividida en esos lóbulos. ¿Cómo hacemos para que nuestros aprendizajes lleguen y se convierten en memorias de largo plazo? Entonces, desde el neuroaprendizaje se establece que hay dos vías, ¿cierto? Una ruta, que son los aprendizajes activos por la vía declarativa, y una ruta que son los aprendizajes activos por la vía procedimental. Entonces, cuando hablamos de metodologías activas, estamos hablando de procesos de enseñanza-aprendizaje que unas van a ser por una vía procedimental, están caracterizadas por un ejercicio donde la conciencia, la voluntad, ¿sí? Ocupan un lugar primordial. Se puede decir que casi todo el aprendizaje se ha venido estableciendo de esa manera, pero también hay una ruta que se llama la procedimental, ¿sí? Y que esa ruta no está necesariamente, ¿cierto? Relacionada con lo voluntario, con lo consciente. No necesariamente es inconsciente, sino tiene que ver con lo no voluntario, con lo que va más allá de la conciencia, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de metodologías activas, allí es donde vemos como el punch, ¿cierto? Y la importancia de utilizarlas y aplicarlas, ojalá en nuestras prácticas, y lo veo pues como una herramienta muy importante para nosotros, ¿cierto? Los docentes en el área del lenguaje, de la lengua y demás, para que realmente haya unos aprendizajes a largo plazo, ¿cierto? Que esas memorias de trabajo, ¿cierto? Que trabajamos, que pues valga la redundancia, en términos de la coherencia, en términos de la cohesión, en términos de intertextualidad, de estas prácticas de lectura y escritura, realmente se lleven a los estudiantes a memorias de largo plazo. Es decir, que los estudiantes se vayan con esas herramientas y que no se queden no solo primero en la clase y no solo en el curso, ¿sí? Sino que realmente sean aprendizajes que se aprendan, ¿cierto? Un aprendizaje como hemos a veces trabajado con una H intermedia y se logren fijar en la memoria de largo plazo, en este caso, pues sería de nuestra memoria, de nuestro lóbulo prefrontal, por medio de lo que se ha llamado, ¿cierto? El paso de esas memorias de trabajo a convertirse en memorias de largo plazo. ¿Cómo se logra eso? Entonces tenemos dos áreas fundamentales de nuestro cerebro que se llama el hipocampo, ¿sí? Y el hipocampo y los ganglios basales. Espérenme aquí, ay, un momentico. Un momentico, un momentico. Ay, entonces, tenemos en nuestras memorias de trabajo, entonces aquí tenemos el hipocampo, ¿sí? Digamos como este sistema, todas aquellas memorias que se convierten, que esperamos que se conviertan en memorias de largo plazo en nuestro cerebro, pasan por el hipocampo por la vía declarativa. O sea, todos los aprendizajes conscientes pasan por allí, pero hay unos aprendizajes que también pasan por lo que lo que se denominan los ganglios basales, ¿sí? Entonces, los ganglios basales, la encontramos también en los ganglios basales. Tenemos acá, ¿sí? Que está muy cerquita también del hipocampo, pero no necesariamente pasan como por esa ruta que es consciente. Entonces, gran parte, y
y son aprendizajes que fácilmente se convierten en memorias de largo plazo. ¿Mm? Entonces, ¿por qué quería hacerles esta introducción? Porque precisamente las metodologías activas, como vamos a ver más adelante, ¿sí? Cuando acudimos a las metodologías activas, gran parte de las actividades que nosotros, digamos, también allí como docentes diseñamos, establecemos, eso implica también como organizar muy bien la sesión, conocer a nuestros estudiantes, hacer lo más participativo posible, y eso es un reto para los tutores virtuales, porque pues en la presencialidad esperamos que nos lleguen todos y es parte de su obligación. En la virtualidad no es obligatorio que vayan a las clases, ¿sí? Y nos damos cuenta con los estudios de neuroaprendizaje y de metodologías activas, el que un estudiante vaya a una clase con este enfoque de metodologías activas es muy importante porque va a garantizar digamos, va a haber una mayor garantía de que esas memorias de trabajo se conviertan en memorias de largo plazo, ¿sí? Entonces, ahí hay un ejercicio muy importante del docente como ese facilitador, generador, diseñador de, bueno, qué actividad voy a hacer, qué metodología voy a elegir, qué elementos, ¿cierto? Nosotros pues nos ayudamos mucho de plataformas virtuales. Ahorita pues con la inteligencia artificial considero que también es una herramienta importantísima porque cuando utilizamos estas metodologías activas, los aprendizajes no serán solo, ¿cierto? Por la vía declarativa, donde el hipocampo es tan importante, sino también los ganglios basales. Y como ustedes de pronto no se pudieron, no sé, no lo determiné bien en la gráfica, pero la amígdala está ahí muy cerquita, ¿sí? O sea, todo ese sistema límbico ahí está muy unido en esa área donde el ejercicio de la memoria es tan importante. Entonces tenemos ahí el hipocampo, tenemos los ganglios basales, pero muy cerquita está la amígdala cerebral. Y ustedes saben que la amígdala es la responsable de nuestras emociones. Entonces, miren cómo también habría una ganancia en términos de cómo hacemos para motivarlos a que vengan a clase, a que se queden en la clase y que en su momento pues hagan una actividad que puede, bueno o no, motivarlos, también que emocionalmente les genere sensaciones positivas para que cada vez más, digamos, también la parte emocional entonces mejore para que haya mayor motivación. Entonces, por eso también me era importante quitarles un momentico de la presentación para hacer como esa reflexión respecto a cómo, pues no solo estamos hablando de las metodologías activas como una noción que, pues claro, ha tenido pues todo un estudio, ¿cierto? Son estudios previos, pero también hay una fundamentación desde el neuroaprendizaje, desde las neurociencias, que también nos debe motivar mucho, ¿no? Y ver cómo, pues, es una vía ahí muy interesante. Y consideramos que, pues, nos puede ayudar mucho, ¿no? Para esta enseñanza pues, en general para todo tipo de enseñanza, pero me parece muy valioso en el caso de, pues, la enseñanza de las habilidades discursivas y todas estas competencias, ¿no? De la lectura y la lectura crítica. Bueno, entonces, como ya lo habíamos mencionado, se lleva a cabo, ¿cierto?, el principio de la escuela activa, en la que se busca que las aulas se conviertan en espacios de indagación, de búsqueda, de experimentación, ¿cierto? Se me fue. Y de creación, ¿cierto? Donde así como buscamos que nuestros estudiantes, si no han llegado, ¿cierto? Con esas características, pues que las generen en su proceso académico, y es que se vuelvan activos, ¿cierto? Lectores activos, no lectores pasivos, sino queremos formar lectores pasivos, ¿cierto? Que indaguen, que busquen, que experimenten, que creen, ¿no? Que hagan con el aprendizaje para que sean
aprendizajes significativos y como lo diría el neuroaprendizaje, se convierten en memorias de trabajo a memorias de largo plazo. Es decir, que con esos ejercicios, las neuronas que hay en nuestro cerebro, ustedes saben que las neuronas se comunican entre sí, ¿cierto? Por medio de esas conexiones sinápticas, entonces que esas conexiones sinápticas sean fuertes, cada vez sean primero más fuertes, mucho más variadas, para que los aprendizajes entonces sean realmente significativos, ¿no? Entonces la idea en estos espacios es que el conocimiento se construye colaborativamente. La noción colaborativa pues también cobra mucha importancia. Los profesores, las profesoras, diferentes actores educativos y sociales hacen uso de estos recursos. Es decir, las metodologías activas no son solo pues para el aula, se pueden hacer efectivas en muchas áreas donde la enseñanza esté allí, como la ruta. Entonces vemos que nos vamos a centrar sobre todo en dos que ya pues, nos va a compartir la profesora Sandra, pero pues no, también pues les voy a ir como comentando para que ustedes también allá vayan pensando, ay, bueno, yo desde mi aula, ¿cómo podría de pronto eh, utilizar esta metodología, ¿no? Entonces tenemos el aprendizaje basado en investigación, ¿cierto? Entonces, como ojalá que no sea solo en la clase de investigación, en las clases de investigación, ¿cierto? Como donde se aprenda a investigar, sino ojalá aprovechar todo este ejercicios de la investigación propias del ejercicio investigativo que podemos traer a nuestras aulas, ¿no? Entonces dice que esta metodología permite combinar diferentes actividades didácticas con elementos propios de las metodologías investigativas, logrando que los estudiantes, sobre todo en esto me parece muy bonito, exploren su curiosidad y a la vez valoren la rigurosidad científica. Entonces, me parece que esta podría ser una metodología muy interesante. Tenemos el aprendizaje basado en problemas, donde la idea es traer al aula problemas asociados a la vida real, que puede o no, pero pues realmente son asociados a la vida real, donde se enfrentará al estudiante en el ejercicio de su actividad profesional. Pues qué mejor que sean problemas reales, ¿cierto? Para posteriormente identificar necesidades de formación, búsqueda de formación y finalmente ofrecer posibles soluciones. Tenemos el aprendizaje basado en proyectos, ¿sí? Donde se propone estimular la autonomía de los estudiantes, la capacidad de planificación y ejecución. Los estudiantes siempre, pues ahí es tan importante el lugar y el rol del docente cuando se habla de las metodologías activas, ¿cierto? Entonces se identifica una problemática en un contexto determinado, la cual se aborda mediante la planeación e implementación de un proyecto de intervención que busque aportar a su solución desde su campo profesional. Esta metodología permite el desarrollo de habilidades como la planificación y la gestión de recursos. Tenemos otro tipo de metodología que se llama el aprendizaje basado en retos. Yo considero que este es es una de las rutas, considero que más se han trabajado desde la enseñanza de las habilidades discursivas, ¿m? Y considero que también es una vía, ¿sí? Muy directa para que nuestros estudiantes se motiven, ¿cierto? A la práctica de, por ejemplo, lo que es la coherencia, la cohesión y la intertextualidad en sus textos. Dice, se enfoque en fomentar la capacidad de identificar y resolver situaciones, problema que afectan a los estudiantes y a sus comunidades. El aprendizaje basado en retos permite a los estudiantes asumir roles, afianzar su habilidad de inferencia, de pensamiento crítico y de resolución. Bueno, entonces, pues digamos que mientras les voy compartiendo las metodologías de aprendizaje, también quisiera como compartirles algunos ejemplos como de experiencias que estamos ahorita aplicando en nuestras aulas, ¿sí? En las aulas de
de la escuela, de CEPLEC. ¿M? Entonces decíamos, bueno, o sea, por ejemplo, qué hacer para que en el, por ejemplo, relacionado con las nociones de coherencia, cómo sensibilizarlos frente al tema de que la ortografía, que la gramática, que pues qué mejor, ¿sí? Ponerlos a hacer actividades que cumplan con retos, donde pues de manera ya sea grupal o individual, entonces vayan respondiendo y resolviendo, ¿cierto? Pero todo esto en el aula, o sea, la idea no es dejárselos como tarea, ¿sí? Sino todas estas son actividades que se desarrollan en el aula, in situ, ¿sí? Con estudiantes que están, por ejemplo, de manera sincrónica en ese momento en la sesión o que pues están allá en las aulas presenciales. Sabemos que yo no veo, por ejemplo, la diferencia entre utilizar las plataformas en un aula virtual a en un aula presencial, ¿sí? Porque pues ya sabemos que, pues primero, nuestras instituciones siempre tienen ese acceso a los datos y la gran mayoría de estudiantes también tienen pues su conexión de celular a datos, entonces está allí y la posibilidad. Entonces, por ejemplo, utilizamos mucho Genially, ¿sí? Genially, me imagino que ustedes lo conocen, es una plataforma que ofrece pues como herramientas académicas y digitales para nuestros estudiantes. Entonces, por ejemplo, aquí quería compartirles, por ejemplo, un juego, un reto de una de las profesoras, donde la idea era que los estudiantes entonces mejoren como este tema de la coherencia, su ortografía, redacción de textos, ¿no? Entonces, pues la idea previamente, pues hemos hecho un ejercicio de organizarlos en grupo o de manera independiente. Entonces, ahí también, como les digo, eso depende del docente, depende de las características del grupo, ¿sí? Ahí, por ejemplo, la idea no es tanto como ya buscar un juego que ya esté, sino la idea es que el mismo tutor o el mismo docente diseñe el ejercicio, asigne las tareas, ¿cierto? Entonces aquí se puede convertir ya sea como un tipo de competencia, eso también pues los motiva, que ellos entonces aquí, si estamos hablando de unas memorias de trabajo y hablamos que las memorias de trabajo, ¿cierto? Hagamos actividades para que se conviertan en memorias de largo plazo, ¿sí? Entonces, todas estas actividades, ¿qué es lo que está haciendo? La posibilidad de lograr, ¿cierto? Que esas memorias de trabajo se conviertan en memorias de largo plazo y los estudiantes entonces puedan mejorar sus aprendizajes y haya evidencias de eso en el aula, ¿cierto? Ahí mismo, como no esperar al quiz, digamos, como más adelante, sino que haya esa retroalimentación in situ nos parece también fundamental, ¿no? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, el completa la frase, arrastra el signo de puntuación y todo esto, digamos, si nosotros se los compartimos a los estudiantes en su celular, entonces lo pueden hacer allí en sus dispositivos o si están, en nuestro caso, allí en su computador, entonces pueden hacerlo también, ¿no? En sus equipos, ¿no? Pues la idea es que ellos lo vayan haciendo, que nos vayan mandando las evidencias o les compartimos un Padlet para que nos suban allí las respuestas que van haciendo o podemos organizar grupos y que levanten la mano en el chat. Bueno, digamos que allí ya dense cuenta que cuando hablamos de metodologías activas, el rol del docente cambia, ¿sí? O sea, ya no es solo como ese rol también como pasivo que transmite información, sino también va la información, tenemos como este ejercicio, ¿cierto? Como esta estrategia y esta actividad, ¿no? Activa. Y entonces el estudiante la hace, la realiza y miremos a ver cómo la realizó. Entonces, en ese ejercicio de retroalimentación, entonces le pregunta, bueno, uno podía empezar a identificar cuáles son las temáticas que se entienden menos, cuáles son las temáticas que tienen mayor facilidad, ¿no? Entonces, bueno, ya sabemos qué es el párrafo de cierre, ya sabemos cuál es el párrafo de desarrollo, ya sabemos que, bueno, pero miremos a ver si sí
que hagan algo, ¿cierto? Que hagan esta actividad para que realmente haya esa transición y ayudemos a que esas memorias se conviertan realmente en aprendizajes a largo plazo, ¿no? Entonces aquí ahí esta, seleccione la opción correcta, ¿no? Entonces aquí, pues, por ejemplo, la idea no es solo como presentarles un quiz, un quizis, como, bueno, ¿cierto? Como hay un examen cortico, sino que esté como también con otras formas de presentar el quiz, porque en últimas, pues aquí también se está es preguntando con respecto a los conocimientos, ¿no? Bueno, entonces pues se los quería allí compartir como un ejemplo, ¿sí? Todos como para darles ideas, ¿no? Darles ideas a ustedes de cómo puede allí que las metodologías activas, si bien pues es una temática, ¿m? Nos den ideas y formas, o sea, tampoco tiene que ser esa camisa de fuerza, sino que nos dé, bueno, qué posibilidades, entonces un reto, una investigación, un proyecto, ¿no? Vamos a ver ahorita, podría ser un caso, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, estaba digamos, otra de las vías de la metodología activa, ¿cierto? Es que ellos ocupen un rol, ¿cierto? Que ellos se pongan en el lugar de. O sea, ustedes son ahora como los representantes de tal actividad. Si ustedes fueran tal cosa y se les presenta esta problemática, ¿cómo harían? ¿No? Entonces, allí, este ejercicio activo nos da elementos. Entonces, por ejemplo, estamos trabajando las tipologías textuales, ¿no? Entonces, es pensarse, bueno, ¿qué metodología activa podría utilizar, ¿cierto? Para que ellos haya una evidencia de que entendieron, ¿cierto? En qué consiste un texto descriptivo, un texto expositivo y un texto argumentativo, ¿no? Entonces ya no es solo quedarnos en el concepto, en esas memorias de trabajo, sino miremos cómo en el aula, sin dejarlo de tarea, sino ahí mismo, ¿cierto? Entonces los estudiantes, y al ver sus productos, entonces uno empieza a identificar, no entendió, ¿sí? No entendió, ¿qué no entendió? Entonces los estudiantes dicen, yo la tengo clara, pero cuando ya les digo, ahora sí escriban un texto expositivo, escriban un argumentativo o escriban uno descriptivo, dicen, profe, pero es que cuando estoy escribiendo el texto expositivo a veces caracterizo también. Entonces el expositivo también es descriptivo, cuando el descriptivo no es expositivo. ¿Qué lo hace argumentativo si cuando estamos escribiendo un texto expositivo doy argumentos? Entonces, miren cómo, o sea, pues se los digo como experiencia, ¿sí? Cómo la aplicación, digamos, de estas metodologías activas, pues podría ser mucho más fructífero a veces, ¿sí? Que pues como las meras calificaciones que de pronto no hacen ver claramente en dónde podemos favorecer los aprendizajes. Bueno. También tenemos el aprendizaje basado en casos. Este también es supremamente interesante, donde en ese qué pasaría si, ¿no? ¿Qué pasaría si el docente, el caso lo puedes diseñar tú, por ejemplo, ¿sí? La idea es que tú te puedes convertir en un diseñador de casos, ¿no? Dependiendo como la meta de aprendizaje que llegas, o buscas un caso o tú mismo lo puedes redactar, tú mismo lo puedes diseñar para que entonces se pueda usar en el aula, ¿no? Y entonces, al escribir o identificar un caso, ya sea existente, se relaciona con las temáticas que se ha trabajado y la idea, pues, es mejorar esos propósitos de aprendizaje planeados en el currículo con, por ejemplo, favoreciendo habilidades como el análisis, la predicción y la toma de decisiones. Entonces, aquí como para también compartirles un ejemplo, para trabajar las nociones de coherencia, cohesión, entonces les ponemos un caso, ¿cierto? Donde, bueno, ustedes son tales personas. Se presenta esta situación, ¿no? Hay un concurso de ensayo, entonces ahora no les decimos escríbalo, sino aquí está el ensayo, ahora usted se va a evaluar, ¿sí? Entonces, claro, cuando tú lo evalúas, entonces ya tú cambias el rol donde pues se supone que el que evalúa sabe, ¿no? Entonces, para poderlo evaluar como debe ser. Entonces,
se les da pues una serie de pasos, la idea es que paso a paso, ¿cierto? Se aplique la metodología, se les dice que ellos son los evaluadores, aquí está el ensayo, y aquí entonces, pues, como les decía, en la medida en que pues somos docentes virtuales, entonces acudimos a los Drive, acudimos a plataformas digitales, ¿no? Entonces, aquí se los pongo, pero aquí tenemos en un Drive también el texto para que pues los estudiantes allí tengan la opción de llegar allí. También les teníamos la posibilidad, por ejemplo, si lo tengo acá, pero entonces les decimos, bueno, tienen aquí su rúbrica. Entonces también les compartimos la rúbrica que deben seguir, también les mandamos un enlace con la rúbrica y les decimos y haya un tercer paso donde no solo lo van a evaluar, sino les van a sugerir, les van a dar sugerencias de mejora en términos de coherencia y en términos de cohesión, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para esa mejora, entonces, como tenemos poco tiempo, entonces pueden utilizar una plataforma de revisión de estilo, de revisión de ortografía, gramatical, que en este caso, por ejemplo, se llama Lorca Editor, ¿sí? Que también trabaja inteligencia artificial para mejorar los textos, ¿sí? Entonces, no es solo, por ejemplo, un corrector de estilo en términos de ortografía, como hay varios, sino, por ejemplo, Lorca Editor da elementos adicionales donde sugiere mejoras, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Después también en el caso de ustedes, la forma en que yo les comparto la inteligencia artificial es que lo tengan como una estrategia de edición, ¿cierto? De revisión, ¿m? Pero no de textualización, no de escritura. Yo, digamos, para mí sí es como muy importante el hecho de que la inteligencia artificial no está para que haga mi texto, ¿cierto? Porque no, la idea es que no plagiemos, ¿verdad? Entonces, pero sí, sí que se convierta en lo que se espera de la inteligencia artificial y es una herramienta para que nos convertamos en docentes y estudiantes pues más eficientes, ¿cierto? Entonces tenemos poquito tiempo, queremos sugerirle algún cambio, pues entonces podemos utilizar a Lorca Editor, ¿cierto? Pero no le vamos a decir a Lorca que nos escriba, sino le vamos a decir a Lorca Editor que nos revise y que y nos haga alguna sugerencia en términos de coherencia y cohesión. Y lo mismo podría hacer, por ejemplo, ChatGPT. Bueno, tenemos entonces, esta me parece muy bonita, pero pues, por ejemplo, yo lo veo un poquito más complejo, pero tenemos el aprendizaje basado en servicio, donde se busca conectar lo aprendido en el aula con la aplicación práctica en la comunidad. Los estudiantes aprenden al mismo tiempo que hacen aportes significativos de sus campos profesionales. Aquí pues la idea sería como pensar como en unas veces de práctica, ¿cierto? Pero ¿por qué no? O sea, podría pensarse, ¿no? Podría pensarse como dejar una tareita de poner a escribir a la familia, poner a escribir allí a alguien y que a la siguiente sesión, entonces, que se traigan como esos elementos de qué fue lo que escribió, ¿cierto? La comunidad no tenemos de pronto que irnos muy lejos, sino miremos aquí en la casa cómo escribimos. Y podría ser un ejercicio ahí interesante basado en servicio, ¿por qué no? Entonces, pues son sugerencias, ¿verdad? Bueno, y aquí pues ya pasamos a una parte muy interesante, me parece muy motivante, que es el aprendizaje basado en juegos. Como les decía, qué mejor, ¿cierto? Utilizar esta metodología para motivar a nuestros estudiantes a que se apasionen por la escritura académica. Yo sé que no es fácil, ¿cierto? Yo sé que no es fácil, le digo a los estudiantes, pero en nuestras manos está que estos estudiantes le cojan cariño a escribir académicamente, porque de lo contrario difícilmente van a llegar a un semillero, ¿sí? Difícilmente van a elegir el proyecto de grado como opción, ¿sí? En su pregrado, porque claro, escribir tiene toda una ciencia, pero se puede, en la medida en que haya docentes como nosotros que les enseñen no solo desde la técnica, sino también desde el corazón. Entonces aquí invito a nuestra invitada, invito a la profesora Sandra, perdón la redundancia, para que nos acompañe ya con esta temática de el aprender jugando. ¿Qué nos traes, profesora? Gracias, Elisa. Muchas gracias por la explicación también muy constructiva.
Gracias. Bueno, compañeros, como ha dicho la profe Lisa, esto es muy importante. Nosotros, ustedes saben que estamos cada día actualizándonos, ¿sí? Mm, no es lo mismo la educación hace 20 años que la que tenemos en la actualidad. Nuestros estudiantes no son los mismos, quienes de pronto llevamos bastantes añitos en educación, eso lo tenemos muy claro. De pronto quienes apenas están ahorita enfrentándose a este ámbito, sí, educativo, quienes de pronto arrancan o han tenido unos añitos, unos pocos años dando clases, sí, pues no va a haber una diferencia tan así garrafal como quienes hace 20 años estamos en educación. Todo va cambiando, todo se va actualizando. Y ustedes saben que los jóvenes de ahora en día, los estudiantes manejan muchísimo la tecnología y pues obviamente nosotros estamos en una modalidad que es virtual. Eso, sí o sí, la tecnología tiene que estar. Pero a lo que voy referencia en cuanto a estas metodologías activas son estas dos en específico, que son las metodologías de aprender jugando. Traje esta diapositiva con una frase del director de diseño de educación, el señor Alex Gámez, y dice, el juego es la primera forma en la que aprendemos. Experimentar para ver qué sucede, tratar, tratar y tratar. El juego es inherente al ser humano. Eh, hay muchas conceptualizaciones sobre el juego. eh, las primeras etapas que son preescolar y primaria, primero, segundo de primaria, la enseñanza se desarrolla a través del juego y gradualmente vamos dejándolo, ¿sí? Primaria, secundaria ya prácticamente son muy sentaditos en el escritorio y se dejó el juego a un lado. Se está tratando de rescatar estos aprendizajes basados en juegos o con la famosa gamificación. ¿Para qué? Aprender jugando, ¿sí? Se hace práctico el aprendizaje. No quiere decir que las otras metodologías no, sino que específicamente en estas dos se aprende jugando. Es divertido para ellos, ¿sí? El hecho de que aquí se aplique el trabajo colaborativo, porque sí o sí es competencias en equipos. Si de pronto no tenemos como una asistencia muy grande en nuestras clases, entonces, bueno, vamos a hacerlo individual, pero igual se fomenta la competición. Eh, Está ese deseo de yo querer alcanzar una puntuación, de pronto un reconocimiento, sí, todo eso que se genera a través de jugar y de jugar con el otro. Está también la parte de la interacción, se desinhiben, es decir, todo este entorno a través de actividades que implican juego hace que el estudiante aprenda, ¿sí? Aprenda muchísimo más y no solamente conocimiento, sino también todos esos otros valores que van pues de la mano en la interacción con el otro. Siguiente, por favor. Hay dos metodologías activas. Una le llamamos gamificación y la otra aprendizaje basado en juegos. Hay una tercera que el Tecnológico de Monterrey denomina como juegos serios, ¿sí? Vamos a hablar de dos específicamente que nos implican que son la gamificación y el aprendizaje basado en juegos para que de pronto resolvamos algunas dudas porque nos podemos de pronto equivocar. Cuando hablamos de gamificación, estamos hablando específicamente del uso de recursos de juego, más no necesariamente un juego como tal. ¿Listo? Ese término salió en el 2008 y el concepto es de gamificación o gamification. Comenzó a utilizarse en los negocios para referirse a la aplicación de elementos del juego, elementos, con el fin de atraer, animar, persuadir. Es decir, no el juego en sí, sino elementos y ahorita los vamos de pronto a mencionar. En la educación, entonces, se incorporan elementos de diseño, como son, por ejemplo, los incentivos, de pronto el cronómetro, las retroalimentaciones, la parte narrativa como tal, la libertad de equivocarse, es decir, estamos haciendo una actividad, si le quedó mal, entonces listo, volvámosla nuevamente a hacer. Serían elementos del juego. Y finalmente, esta gamificación funciona como una estrategia didáctica motivacional. Cuando nosotros nos proponemos una temática,
y queremos visualizarla o dar esa temática desde la gamificación, entonces aquí es la implementación de muchos recursos. Nosotros podemos utilizar los famosos Kahoot, ¿sí? Y el famoso Quixis, que muchos docentes recurren a este recurso, pero lo debemos de hacer con toda esa utilización de esos elementos para que aplique como gamificación, ¿sí? Muchas veces simplemente hacemos el examen o el cuestionario tipo IFEX y que los estudiantes lo respondan, pero no hay de pronto una dinámica frente a eso, a este contexto, y eso hace que simplemente sea como una herramienta TIC que estamos utilizando, ¿sí? Eh, Les aconsejo, hay dos recursos, ahorita se los voy a enseñar, del Tecnológico de Monterrey. También hay otra cartilla sobre lo que son gamificación y juego de roles, que me parece que todos sí o sí deberíamos de pronto de hacer la lectura o la pesquisa de cada uno para tenerlo bien claro. Cuando hablamos en gamificación de esos elementos de juego, estamos hablando, por ejemplo, metas y objetivos. Nosotros debemos, dentro de nuestras actividades, si las vamos a gamificar, entonces que sean actividades con retos, con de pronto misiones, con desafíos, que de pronto generen esa motivación, sí, a cumplir un reto como tal para saltar al otro. He estado como haciendo pesquisa de algunas herramientas en internet, por ejemplo, Genial, que tanto lo conocemos, y ya está implementando en la plataforma juegos. Entonces, también podemos tomar ese recurso. Ustedes saben que eh, eh, la aplicación de esto hace que nuestras clases sean muchísimo más amenas. Hay juegos de allí de retos y de los famosos submarinos, no sé si de pronto los han escuchado. También, por ejemplo, visualizan la gamificación desde la época en que nos encontremos. Por ejemplo, si estamos ahorita en el mes de octubre, entonces hay unos recursos con lo del Halloween, si es mes de septiembre, amor y amistad, o sea, que podamos vincular todas estas cositas que a los jóvenes y a nuestros estudiantes pues los motiva y les interesa, y también los apliquemos pues en la parte del ámbito educativo. Las reglas deben de estar precisas siempre en el uso de gamificación y aprendizaje basado en juegos. Las reglas son esas restricciones y esas normatividades que yo tengo que tener, y siempre tenemos que dejarlas claras, y eso siempre tiene que estar si es gamificación o si es aprendizaje basado en juegos, ¿sí? Esas son las asignaciones de turnos, cómo se gana, cómo se pierde, si hay de pronto no sé, completar misiones o completar algún objetivo específico, si hay una restricción específica, si hay de pronto una sanción, ¿sí? Por de pronto no cumplir algo. Las reglas sí o sí siempre deben de estar en esa gamificación, y de igual forma tiene que estar en el aprendizaje basado en juegos. Otro elemento del juego importante es la narrativa. Aquí es cuando yo presento mi actividad con personajes, con avatars, con escenarios, con ambientes, ¿sí? Es decir, le doy como una contextualización narrativa para que el estudiante se ubique y se apropie. Digamos, ahorita vamos a hacer como un ejemplito, más bien práctico. Entonces, vamos a tener unos avatars. Los estudiantes, es decir, en este caso ustedes van a escoger el avatar y se van a apropiar de él. Hay otros muchísimo más elaborados, entonces con un perfil específico. Ah, el avatar de Luis, ¿sí? Digamos tú, de Luis, entonces su perfil es intrépido, tal cosa. Y entonces el estudiante se identifica con ese perfil y escoge el avatar. Eso también es motivante para ellos. Libertad de elegir es otro de los elementos. Entonces allí hay rutas, hay casillas, la parte de los recursos, la posibilidad de explorar el juego. De pronto hay actividades, cuando uno hacía actividades de manera presencial, que hacía como circuitos. Entonces uno daba la libertad al estudiante por cuál circuito iniciar. Nosotros también podríamos hacer una actividad dentro de nuestras aulas virtuales a través de circuitos. Entonces, ¿por dónde podemos nosotros empezar para cumplir la actividad que se está proponiendo de gamificación?
Libertad de equivocarse, pues esas son las vidas que de pronto se tengan en el juego, unos puntos de restauración, esos famosos Quick y Kahoot, muchas veces traen como unas moneditas al final y te dice, esta pregunta va a tener 20 puntos, esta pregunta va a tener 10 puntos. Si te equivocas, tienes la oportunidad con 5 puntos, ¿sí? También ellos presentan el reto de quién responde más rápido, tiene unas como posiciones, quién está en el primero, en el segundo, en el tercer puesto. Muchas veces pasamos por alto eso y simplemente hacemos es el cuestionario y que los estudiantes contesten de pronto en un tiempo limitado. Pero todo eso que está presentando la misma herramienta, eso es gamificación. Y eso es importante y obviamente esa es la metodología activa. No dejarlo a un lado ni pasarlo por alto. Las recompensas, maravilloso que nosotros pudiéramos recompensar a nuestros estudiantes de pronto con notas, pero eso ya está dentro de nuestra universidad. Pero sería maravilloso que nosotros pudiéramos decir, el grupo ganador va a tener un incentivo. Sí, en la nota final, en la puntuación de tal actividad, sería muy agradable, pero si no, tendríamos entonces incentivos como, por ejemplo, las medallitas, de pronto moneditas virtuales, estrellitas, ¿sí? A veces pensamos que esas son como cosas muy infantiles, pero no, a los estudiantes les gustan. A modo de experiencia, en una de las clases de mis Open Class, la semana 2, que sería prácticamente iniciando, elaboro una actividad a modo de juego. Se vuelven niños completamente y es increíble porque así se aprende. Ellos van sacando todos sus presaberes, han manejado obviamente una actividad antes de socialización del tema y aquí se vuelven niños y es tan agradable ver cómo ellos incluso quieren ganar la puntuación, quieren subir, se esfuerzan por eso. Profe, no, dame otro punto, dame otra oportunidad. Entonces, miren que eso es muy bonito. No solamente están interactuando, compartiendo, sino que también obviamente están adquiriendo ese conocimiento. La retroalimentación, muchachos, es muy importante, ¿sí? Cuando nosotros estamos haciendo cualquier actividad gamificada, es importante que nosotros tengamos realimentación. Es decir, si el estudiante hizo una actividad equivocada, ¿sí? De pronto un examen, la respuesta equivocada, que haya realimentación o que haya pistas o que haya, por ejemplo, advertencias, ¿sí? Pero que sean realimentación para que no se quede de pronto la pregunta, sí, la saqué mal, pero entonces, ¿cuál es la buena? ¿Ok? O nosotros también, al final de nuestra actividad, podemos siempre hacer una realimentación. No dejar la gamificación suelta o el juego suelto, sino también obviamente llevarlos también a la reflexión y a la realimentación. Los estatus ya sabemos que tenemos insignias, puntos, que hay tablero de posiciones, no dejemos pues a un lado eso. La cooperación y la competencia. A mí me gusta mucho trabajar por equipos. Sin embargo, pues si no tenemos una muy buena asistencia, pues nos figura obviamente a veces individual, pero maravilloso cuando trabajan por equipos porque ustedes saben que nuestro aprendizaje es significativo, autónomo y colaborativo. Siempre tiene que estar presente ese colaborativo. La parte de trueques, de combate, de tableros de posiciones hace que se desarrolle esa competición, pero de competición sana. Entonces, sí, para también obviamente trabajar esos famosos valores que pues de manera virtual son tiempos muy escasos, de pronto el espacio, sí, ya que somos virtuales, pues también se puede trabajar esa parte de valores. Restricción de tiempo, hay juegos que tienen limitación de tiempo, entonces me parece muy chévere porque los pone así a la carrera, a correr. Bueno, vamos a pensar, vamos a desarrollar la actividad. Cuando nos vamos de pronto a trabajar en salas pequeñas con estas herramientas, entonces hay un tiempo limitado. Ellos se afanan por desarrollar bien la actividad, pero saben también que hay un tiempo y eso hace que ellos se pongan las pilas frente pues a todos esos procesos, esas actividades. También está dentro de los elementos lo que es el progreso, lo que son las sorpresas y finalmente no hay necesidad de aplicar todos esos elementos, compañeros. Ustedes pueden aplicar algunos, pueden aplicarlos todos. No hay ningún problema con eso. El hecho es que si vamos a trabajar la gamificación, deben ir elementos del juego. Siguiente, por favor.
¿Qué diferencia hay con el aprendizaje basado en juegos? Ya dejamos claro que la gamificación no necesariamente es con un juego, es gamificar la actividad que ustedes hacen a través de esos elementos que les mencioné. El aprendizaje basado en juegos sí es la utilización de un juego como tal. Si estuviésemos de pronto de manera presencial, di tú, vamos a jugar lotería, ¿sí? Vamos a jugar, no sé, de pronto escaleras. Vamos a jugar tío rico, pero lo llevamos, todo ese material así físico, lo llevamos hacia el aprendizaje. ¿Ok? Entonces, este sí es con la utilización de un juego como tal. El aprendizaje basado en juego, entonces, es el uso de juegos como medios de instrucción, generalmente que ya existen, ¿sí? Cuyas mecánicas ya están establecidas y son adaptadas pues para que haya un balance entre ese conocimiento y la parte aplicativa del juego como tal. No requieren ser digitales, sin embargo, ustedes saben que estamos de manera virtual y sí o sí, pues tenemos que hacerlos virtuales porque cómo vamos a trabajarlo de manera presencial. Si estamos en alguna universidad o nuestro entorno es presencial, maravilloso que pudiéramos llevar los juegos pues de manera física. Pero si no, también están esas herramientas de Genial y de Kahoot y muchísimas más, otras más herramientas que nos proporcionan ya los juegos que existen, que nosotros nos conocemos, que mucho tiempo atrás pues ya los vivimos, hemos jugado y extraerlos, ¿sí? A la parte educativa. Siguiente. Estos materiales que les muestro a continuación, bueno, ahorita les muestro. Hay unos dos materiales que les muestro y se los voy a regalar porque son excelentes. Yo diría que uno tiene que hacer la pesquisa de los dos muy así a la mano, hacer una muy buena lectura. Ese aprendizaje basado en juegos, ¿te devuelves, por favor, Elisa? Ese aprendizaje basado en juegos, muchachos, hay diversidad de juegos que yo puedo utilizar, ¿sí? Por ejemplo, les voy a mencionar algunos que ustedes los reconocen. Está el dominó, ¿sí? El Tangram, que también es reconocidísimo. Está, a ver, ¿qué otro tengo por aquí para mencionar? Ahorita les regalo de pronto por el chat esos dos materiales. Hay unos juegos y cada una de estas metodologías o de estas dinámicas deben ir también con esos elementos que yo les mencionaba ahorita. Aquí sí que se trabaja el aprendizaje de valores. ¿Por qué? Porque pues obviamente estamos frente al otro, frente al compañero y sí o sí necesitamos ser pues muy afables con la otra persona. Sabemos que a veces de pronto contestan en tiempos que no son, o la respuesta no es correcta, profe, venga, yo vuelvo y la hago, entonces el otro compañero dice, no, pero es que ya contestó. Todas esas cosas son obviamente constructivas. Hay juegos de acción y de destreza, no sé si se acuerdan de Jenga, está también de aventura, los podemos también aplicar. Tirada de dados, solamente con el dado podemos hacer un juego. No sé, de pronto también la de parejitas también se puede trabajar. Lo que es de construcción también. No sé si se acuerdan de ese famoso dragón, del castillo del dragón. ¿Qué otro? A ver. El Hanabi, la Eureka, ese es conocidísimo. Crear colecciones también, lo podemos trabajar a modo de deducción. Sí, juegos de roles, este me parece maravilloso también, los juegos de roles, de cartas. Bueno, y ahora sí, entonces miremos unos ejemplitos, como está en la plantillita. Gamificación, entonces, podemos, aquí dice en el ejemplo, convertirnos en un grupo de aventureros que tiene que salvar el reino de la amenaza de un monstruo primigenio. Para ello deberán completar las distintas pruebas que se planteen. Entonces, mire que esta es una narrativa y usted lo que hace es colocar las pruebas, no necesariamente es un juego, usted hace la narrativa como tal, coloca las pruebas y obviamente vas asignando puntuación, vas asignando de pronto quién va de primero, de segundo, retos. Esto sería gamificación con puntuación. Ahorita les dejo entonces el nombre de las plataformas, Paola. Y miren el ejemplo de basado en juegos. Jeopardy, adivina quién.
serpiente escaleras, maratones, Angry Birds, ¿sí? Entonces, no nos vamos a equivocar, es que a veces nos equivocamos, muchachos, a veces colocamos solamente el Kahoot y ¡ay, ya gamifiqué! No, tengamos en cuenta todo esto, ¿listo? Es importante. Y leamos. Muchachos, yo para esto y Elisa también nos hemos molido leyendo estos manuales, porque a veces nos confundimos. Eso de aprendizaje basado en retos, en problemas y en casos son muy similares. Uno tiene que distinguirlo muy bien y saber la temporalidad, saber quiénes utilizan roles, quiénes están en la parte, por ejemplo, si yo puedo utilizar un caso ficticio o sí tiene que ser real, ¿sí? Las temporalidades también están los retos que puedo yo elaborarlo como reto, es decir, en una clase, o puedo utilizar un reto para todo un semestre, para una semana, ¿sí? Para un tema específico. Está también la temporalidad en lo que son basados en problemas. Tú puedes utilizar, por ejemplo, un problema o un caso para 2 clases. Entonces, tengamos en cuenta que esto es, es algo maravilloso que se nos ha proporcionado para poder aplicar en nuestras aulas y que no sea la clase magistral. La verdad, muchachos, ya está mandado a recoger solo la clase magistral. Ustedes saben que la interacción con el estudiante y que todas estas dinámicas hacen más enriquecedor nuestro quehacer. Siguiente, Elisa, aquí están entonces los materiales. Ahorita Elisa les comparte los 2 links, por favor, para que se los muelan y los lean, ¿sí? Entonces, para que miren. Sí, los tiempos han cambiado, muchachos. Lo otro es que desde la virtualidad y en modo experiencia les cuento. Muchos se conectan desde el computador, pero muchísimos desde el celular. Sí, entonces tengan en cuenta eso también. Preparen plan A y plan B. Yo siempre tengo plan B, muchachos, por si acaso. Digamos, tenía una actividad que es la que vamos a hacer ahorita, a modo de ejemplo, y un grupo me entraron 5 estudiantes. Pues con los 5 hice, es decir, que eso se desarrolló de manera individual. Fue muy agradable, muy chévere, muy buena competencia. Pero la otra clase, 30. Entonces, claro, es un número mayor, ya es competitivo, entonces eso se vuelve más macro. Tengámoslo en cuenta, ¿listo? Si se nos conecta un solo estudiante y teníamos un juego, seamos recursivos, tengan ustedes ya su plan B. ¿Listo? Que también podamos dinamizar con los estudiantes. No sé, ahorita, Elisa, ¿le regalas los links? O venga, yo se los doy ya por el chat, si se los puedo dar por aquí. Permítame un momento porque ya vamos a hacer entonces la actividad a modo de ejemplo de juego. Me Entonces, aquí cuentas está si, el chat. me cuentas si Aquí va lo el puedes primero. Sí. compartir. Ahí va el primero, muchachos, de gamificación. Incluso, pues también ahí está la explicación de aprendizaje basado en juegos. Y el siguiente sí es específicamente de juegos, basado en juegos. Está la explicación de gamificación, pero basado en juegos. Alguien que me confirme si les abre los linksitos. Bueno, y ahora sí, siguiente, Elisa. Sí, sí están abriendo. Listo. Bueno, con gusto. Muchachos, la idea es que leamos. Leyendo, muchachos, mejor dicho, hacemos de nuestras clases bien agradables. Lo otro es que yo a veces pensaba, inicialmente pensé, cada clase tiene que ser una metodología activa diferente. No, mire que podemos utilizar una metodología para 2 o 3 clases, ¿sí? Entonces, miren también qué metodología o qué temáticas ustedes pueden desarrollar. Por ejemplo, yo tengo en un curso una temática que son tipologías textuales y a la siguiente vuelve y se repite, pero ya hace énfasis en 3, ¿sí? O en 2 que son las que más se utilizan en el ámbito académico. Yo puedo utilizar una metodología activa, un caso de tú o un problema para las 2 clases. Entonces, en una presentas el problema, desarrollas una actividad que competa con esa temática de tipologías activas y en la segunda ya tienes el problema ya han desarrollado. Eso sí lo visionas porque hay estudiantes que no vendrán a la clase o pronto estos son nuevecitos que tú puedas desarrollar, pero que sea la misma metodología activa. ¿Listo? Entonces ahí les doy como tipsitos. Lo que están viendo aquí es una actividad que desarrollé con mis estudiantes. Entonces, copia el linkcito, Elisa, lo pones ahí en la web y tú nos vas a Listo, ya colaborar con está. el dado. Ya está el chat. Ya está en el Listo. chat del enlace. No, nena, esto es grupal, lo tienes que abrir. Aquí lo vamos a hacer todos.
Listo. Entonces entre aquí, todos. espérame a ver, que ya me abrí. En este momento hay 32. Acá, 30, digamos que hay 28 personas. listo. Ya lo están viendo ya ahí. Sí. Ujú. Bueno, permítame en un momento, gestiono acá. Tú tendrías que tener, si vamos a desarrollar, y estas escaleras, si quieres lo puedes abrir. Ahí lo tienes abierto completo. Sí. ¿Sí? En los 3 punticos, ¿Dónde es? 3 punticos acá abajo, Elisa. Acá, 3 punticos, espérame, ya. Dale clic allí y dale, a ver, el siguiente a los 3 punticos para que abra la pantalla completa. Ese. Listo. Ajá. Bueno, vean chicos, este es un juego que ya conocemos. Esto se llama Serpientes Escaleras. Lo único que tú tienes que hacer en Genially es configurar. ¿Yo qué hice? Tú puedes colocar en los circulitos, ¿sí? La pregunta, pero yo lo hice, me lo craneé de la siguiente forma, y es que hay unos punticos que dice pregunta, otro puntico que dice castigo, otro puntico que dice ejemplo. Entonces yo puedo utilizar esta plantilla para cualquier tema. Por ejemplo, esta temática esta actividad la utilicé para coherencia y cohesión. Entonces ellos se tenían que ir a salas pequeñas a hacer la lectura y la actividad se llama lectura comentada. Simplemente es hacer la lectura de coherencia y cohesión, ¿sí? ¿Qué es coherencia? ¿Qué es cohesión? ¿Qué es reiteración léxica, semántica, los ejemplos? Y eso tenían 20 minutos solamente para hacer lectura. Obviamente ese tema ya lo tenían estudiado ellos. Era como un complemento. Volvieron de sala pequeña a los 20 minutos, ya estaban generados obviamente esos mismos equipos. Entonces yo ya doy el dadito, y cae en la pregunta y yo tengo un cuestionario en mano. Sí, aquí en físico lo he imprimido, entonces yo lo único que hago es me cae en pregunta y yo leo la pregunta. ¿Listo? Me cae en ejemplo y yo leo entonces la consigna de qué ejemplo es. Y lo puedo utilizar para cualquier tema. Por ejemplo, para ustedes, que vamos a hacer a modo de ejercicio, es con el tema de texto narrativo, que pues lo conocemos todos y lo hemos visto en primaria y en secundaria. Aquí la idea es que en este momento tenemos 32. Esta plantilla la tengo para 6 grupos. Tengo otra plantilla para 4 grupos. ¿Sí? Entonces, esta la tengo para 6 grupos. Como Elisa, la que nos está colaborando, Elisa, me haces un favor y coloca un clic donde dice instrucciones, por favor. Haz clic allí. Esto es basado en juegos, muchachos. Sí o sí, y gamificación tiene que tener unas reglas. Entonces, lo que uno hace con el estudiante es, obviamente, se le presentan las reglas. Por ejemplo, hay unas reglas específicas. Cada un equipo va a tener su avatar. El dadito lo mueve el docente, entonces se van moviendo las fichitas. Ya sabemos que es escaleras y serpientes. Si cae en una serpiente, se fue para abajo. Si cae en una escalerita, va para arriba. ¿Listo? Si los jugadores, por ejemplo, dan el dado en 6, pueden volver a repetir. O sea, son reglitas que tú colocas y eso obviamente uno lo puede modificar. Cada respuesta correcta va a tener 10 punticos y hay unos castigos. Los castigos dicen que yo debo de darle 2 punticos o 3 puntos a otros equipos. Entonces uno va jugando con esto. El ganador es el que llega obviamente a la meta, pero se ha presentado que no llegan completamente a la meta, sí, sino que se gana entonces por puntuación. Entonces, para que también lo tengan en cuenta, lo podemos colocar en las reglas. Haces clic nuevamente allí para cerrarlo. Bueno, digamos que tenemos en este momento 30 personas sacando a Elisa y a mí. Entonces vamos a generar equipos. Les voy a decir así, a modo serían de 7 personas. Ténganlo en cuenta. Entonces, grupo 1, que sería el primer personaje del pelito amarillo con la manito, ¿sí? Cuando se desarrolla estas actividades, muchachos, uno le pone hasta nombre al avatar, ¿sí? Entonces, el grupo le pondría el avatar. Entonces, digamos que este equipo está conformado por Diana Marcela Gómez, Adriana Gordillo, Adriana Pérez, Aliana Parrat, Claudia Barrera, Diana Benavides y Erika Patricia Salinas.
Hay personas, porque he visto compañeros, que utilizan herramientas para dividir los equipos. Hay otras personitas que mandan el juego con el equipo a salas pequeñas para que ellos jueguen en salas pequeñas. A mí me gusta así, muchachos. Yo se lo pongo aquí la plantilla y yo soy la que voy desarrollando el juego, pero tú lo puedes elaborar de formas diferentes. ¿Listo? Grupo número 2. Francia Moncada, Frank La Barrera, Gina Lorena, Gladys Zamudio, Janet Pava, Jason Cardona. Grupo 2. Y el grupo 2 va a ser la sirenita. Grupo 3. Jesús Guerra, John Anderson Valencia, John Martínez, Juan Carlos Torres, Juliana Franco y Karen Zabaleta. Sería el caballero de barba. Lorena Navarro, María Alejandra Caicedo, María Juliet Acevedo, Miguel Ángel García, Paola Ospina, Rosaida Villalobos y Sandra Orostegui sería la señorita de blusa rosada. Ah, ya. ¿Y por qué cuántos tenía acá? Ah, no, sigo acá. Ahí está, que me acabaron. ¿Cuántos grupos saqué? ¿4? 4. Ve, yo tenía más gente por aquí. Ah, bueno, listo. Entonces están los 4. Entonces, Elisa nos colabora, vamos con el equipo número 1. ¿A qué le vamos a dar el nombre a esta señorita? La del pelo amarillo. ¿Cómo lo llamamos? Uno de los integrantes. ¿Quién dijo yo? Fashionistas. La pilosa, hágale. La 4 es la pilosa. La pilosa No, número Carlita. 4. No, ¿Facilita? fashionistas. El 1. Fashionista. Eso. La fashionista es el 1, que es la de el pelo amarillo. La sirenita, dejémosla así. Sirenita, el grupo número 2. El señor de barba, ¿cómo le van a llamar? La 4 es la pilosa, ¿no? ¿Y el señor de barba? Al Digamos, grupo 3. digamos que él es el intelectual. Bueno, entonces arrancamos. Elisa, das el dado, por favor, para el grupo número 1, fashionista. Listo. Das clic en el dadito. Sí. 6. Entonces vas a correr la muñequita hasta las 6 casillas. Listo. No, ahí no hay nada. Sí, señora, ahí está el puntito. Ah, sí, ya lo vi. Ejemplo. Listo, entonces este grupo nos va a dar un ejemplo específico de cualquiera puede contestar. ¿Listo? Nos va a dar un ejemplo de poesía. La idea es que nos den la poesía. Del cielo cayó una rosa. ¿Sí? ¿Cuál de Ah, todos lo daría? Cualquiera lo puede dar. Alzaría la manito y da el ejemplo de una poesía. Obviamente tenemos una temporalidad, ¿no? No podemos quedarnos ahí. Entonces le podemos dar el tiempo que estimemos de acuerdo al tiempo que tengamos nosotros también en clase. ¿Quién dijo yo? Grupo 1. Las fashionistas. Danos No pues un encuentro cómo ejemplito. no encuentro cómo levantar la mano aquí, no me dejas con tanta cosa abierta en la pantalla. Dale, Adrianita. Adriana, por favor. Adrianita, Adri. voy a representar el grupo 1 para dar un ejemplo de poesía. Hágale, mami. Ok, una que me enseñó mi abuelita hace muchos, muchos años. ¿Hasta cuándo, vida mía, me vas a tener penando, comiendo frutas amargas y agua salobre tomando? Uy, me Ah, salió poeta. Excelente. bravo, Adri. Muy bien. Allí yo punteo y coloco 10 puntos. Les 10 recomiendo, puntos. muchachos, tengan su agenda, su cuaderno. Esto lo hacemos aquí de manera, sí lo vamos a hacer como lo estoy haciendo yo. ¿Listo? Listo, muchas gracias. Como el grupo sacó un 6, una de las reglas es 6, ¿puedes cerrarlo allí, Elisa? Cierra la casilla, la Listo. X. Ajá. Como una de las reglas es que si sacas 6 vuelve a tirar, tienes que volver a tirar y sigue el grupo número 1. 4. Entonces subes 4, la misma muñequita, los fashionistas, y haces clic.
escucha y escucha y acierta. acierta. Bueno, entonces usted puede colocar lo que usted desee, si penitencia, un ejemplo, lo que usted quiera. Entonces, por ejemplo, yo tengo este de escucha y acierta. Le voy a leer y usted me va a decir a qué género discursivo pertenece. Entonces dice, el Minotauro era un ser monstruoso que estaba en un laberinto de la isla de Creta y que se alimentaba de humanos. Teseo se presentó en Creta para decirle a Minos, el rey de ese lugar, que podía matar ese monstruo. Ariadna, la hija de Minos, se enamoró de Teseo y decidió ayudarlo. Le dio un ovillo de hilo mágico para que él lo atara en la entrada del laberinto, matara al monstruo y pudiera salir. Teseo cumplió entonces su misión y después se casó con Ariadna. ¿De qué género discursivo o a qué género discursivo pertenece esto? Se llama Teseo y el Minotauro. Recuerde que estamos en textos narrativos. Si no lo tienen presente, los géneros discursivos son poesía, canción, novela, chiste. Alana respondió Alana es del grupo 1, ¿cierto? Alana Farrá. Estamos en el grupo 1. ¿Qué es? Miremos. Alana respondió acá. Dice, es un mito. Excelente, muy bien. Y es un mito griego. Entonces, grupo 1 tiene 10 puntos. Otros 10, 20. Listo. Ahora sí vamos con el grupo número 2. Entonces, la sirenita. La sirenita. Das el dado. 3. Entonces, vamos. Uy, subió, escalera. 1, 2, Se fue para arriba. ¡wow! Escalera, bien. Sube, la tienes que subir. Eso, y allí hay. Ejemplo. Listo. Entonces, este grupo nos va a dar un ejemplo de fábula. Eso sí que nos lo enseñaron en preescolar, muchachos. Cortica. Grupo 2. ¿Alguien del grupo 2? ¿Quién dijo yo? ¿Quién del grupo 2? Hay muchas herramientas, muchachos, de cronómetro. Sí que suena la chicharra, se lo puede utilizar. Usted mismo puede Gladys. colocar su Gladys celular. eres del grupo 2, ¿sí? Dale, Gladys. Sí, correcto. Pues yo no me Dale. la sé bien, pero la zorra y las uvas. Dale, contánosla Una ahí. zorra, pues voy a contarlo a mi manera, ¿no? Una Señora. zorra que estaba debajo de un parral y estaba observando las uvas y saltaba para alcanzar uno de los racimos. Como no alcanzó, entonces dijo, ah, las uvas están verdes y se fue. Listo, y esa es una fábula. Sí, obviamente también lo hemos visto. 10 puntos entonces para el grupo número Bien. 2 de la sirenita. Listo, nos Gracias. vamos con el grupo 3. Gracias, mujer. Grupo El 3 es intelectual. el intelectual. Listo, vamos al dadito. 1. Bonito, hágale, allí hay pregunta, creo. No veo nada ahí en Ah, el no hay uno. nadita, dale, sigue. Oh, por Entonces, Dios. vámonos con la pilosa, La pilosa. el grupo 4. Bien, vamos al dadito. 2. Dos, Ese sí dale. tiene preguntita. Pregunta. Pregunta. Súper sencilla. ¿Cuál es la estructura del texto narrativo? Estructura del texto narrativo. ¿Cuál es la estructura del texto narrativo? ¿Quién me dice? A Introducción, ver. nudo y desenlace, María Alejandra. Perfecto. Entonces, 10 puntos para el equipo 4. Y así se desarrolla la actividad, muchachos. Entonces, obviamente, vamos haciendo toda la escalera hasta que lleguemos al límite. No sé, Yo creo que hay tiempito para que hagamos ¿sí? otra ronda y terminamos, sí. Vale, listo. No sé si tienen de pronto preguntas. Tú vas a hacer un tiempo de preguntas, ¿cierto, mi Elisa? Sí, Porque sí, son al las final 4:30, hacemos ¿no? unas. Sí, todavía tenemos tiempito. Listo, entonces vámonos con el La equipo 1. profe, disculpen, la profe Paola Ospina levantó la mano, no sé si tenga alguna pregunta. Y por favor recordarles llenar la encuesta de De asistencia para por asistencia. favor tener el registro de asistencia.
Listo. Paola, ¿tenés alguna pregunta o Sí, seguimos? frente a la actividad tengo una pregunta con el uso del chat. Si ustedes hacen un tipo de preguntas como una fábula, Ujú. ¿el estudiante podría utilizar estas herramientas de inteligencia artificial? ¿Sí lo recomiendan? Como ahorita lo tienen a la mano Uy, sí, Sí, bastante, ¿viste? y lo utilizan demasiado, es decir, ya es una Sí, herramienta que se debe utilizar en clase. sí, sí. Pues sí. Paulita, yo no le veo problema. Aquí estamos adquiriendo el Sí, conocimiento y desafortunadamente, digo depende de la desafortunadamente, tarea, pero sí. sí, yo digo desafortunadamente porque hace que se faciliten muchas cosas. Por ejemplo, los muchachos ya no quieren escribir, sino que van a hacer inteligencia artificial y le entregan el trabajo a uno perfecto y maravilloso. Esto hace, obviamente, que pues ellos también recurran a esas actividades. Pero a mí, personalmente, si el estudiante no me dice así literal, no tengo sonido, que me lo hagan de manera audible como están ustedes en este momento. Me gusta más. Ahora, ustedes pueden recurrir a otras cositas, ¿no? Si no quieren preguntas, no quieren escucha cierta, sino como otras actividades. Se lo recomiendo así con los circulitos a campo libre para que usted pueda desarrollar su cuestionario. Esto le pueda utilizar para cualquier tema. Porque si lo limitamos, di tú, solamente a texto narrativo, que me salgan las preguntitas allí, esto solamente me sirve para texto narrativo. Si lo dejo así libre como está, pues Genérico, maravilloso porque sí. tengo bastantes cosas para poder utilizar en Ajá, muchas temáticas. Gladys claro. y Adriana levantaron la manita. Yo creo que sí es importante que utilicen la inteligencia artificial, ¿no? Sé que es mucho más fácil y todo, pero justamente el ejercicio está ahí con el mediador, Ujú, como preguntándoles, bueno, ¿y qué significa eso que encontraste? Que ujú. no quede solamente en que lean lo que encontraron, pues que encontramos de todo, además a nosotros también ha sido de mucha ayuda la inteligencia artificial. He tenido que hacer unas cosas últimamente que Claro. me, me, me demoré un día analizando un solo programa académico para evaluar resultados de aprendizaje. Y un Ajá. compañero que tiene educación virtual, claro que esto queda Media hora. grabado. Está aquí Sí, entre Yo le nosotras, dije, ay, entre nosotras. estoy quedada, tengo solo las matrices llenas. Y él dijo, total. no, mándame todas esas matrices. No, pues no media hora, pero al menos le dije como a las 10 de la mañana y a las 5 de la tarde ya estaba. Sí, eso Claro, después facilita toca mucho. revisar, Ujú. borrar, Claro, claro. quitar bueno, muchas cosas. Claro que Ujú, se facilita y sobre todo para los estudiantes, si ellos no escriben, o sea, pensando, así como nos ha tocado a nosotros, pues claro, ellos van a perder como esa posibilidad de unas operaciones Sí, no, intelectuales, como la no, síntesis, como la clasificación, la definición, todas esas operaciones discursivas claro. eh, intelectuales. Pero sí, pues lo único que nos queda es como ser mediadores y preguntarles y conversar ujú, acerca de eso ajá, que encuentran. Creo que es exacto. lo mejor. Excelente intervención. Excelente. Gracias, Sí. Adriana. Tiene la mano levantada. Sí, gracias. Un poco en sintonía con la profe Gladys, yo quería también plantear eso, ¿no? Bueno, está bien que utilicen la inteligencia artificial, pero tenemos que ayudarles a que comprendan que la idea no es que la inteligencia artificial lo haga por ti y por eso creo que lo mejor que podemos hacer es generarles preguntas de qué tipo de prompt formulaste, cómo estás seguro que es Ajá, una fábula, qué es lo que Ujú, te hace claro. pensar que realmente ese ejemplo narrativo que te está dando la La inteligencia IA. artificial que te regresa es realmente eso, una fábula, cómo la reconoces, exacto. qué elementos puedes identificar como característicos o propios de los tipos de géneros de textos, de los tipos de textos narrativos. Entonces, creo que ese tipo de preguntas para no dejarles ver que estamos aceptando que use para todo la inteligencia artificial y que les esté facilitando la vida, sino que también los lleve a cuestionar y que ellos mismos se cuestionen con relación al ejercicio que están haciendo de conexión con esa tecnología. Yo Exacto. quería señalar eso y por otro lado tenía una pregunta. Si bien este ejercicio se ve bien interesante, yo me preguntaba qué representa un ejercicio para atrapar y tener a los estudiantes en ese ejercicio de consolidar conocimiento acerca de los tipos de textos, sus funcionalidades, su propósito. ¿Tiene algún tipo de parte de las evaluaciones de los ejercicios de formación, actividades formativas? ¿O esto tiende a tener una nota sumativa que al final va a representar un número de insignias acumuladas o un puntaje acumulado? Porque
Hago esta pregunta porque si bien se requiere una preparación de todo este material, que bien sabemos no ocurre en una sola hora ni en una tarde, es bien pensado, bien articulado con todo lo que se quiera hacer en una clase, esto trae un beneficio para el estudiante y para el profesor sin duda, pero al estudiante que se trata de una actividad entretenida, de formación, que tiene un peso dentro de la calificación del curso o simplemente ayuda a consolidar conocimientos. Pues Adrianita, yo inicialmente decía que si nosotros pudiéramos utilizar la gamificación y el aprendizaje basado en juegos con esa competición, quién gana, está primero y segundo lugar, le pudiéramos dar una nota, sería maravilloso, sería maravilloso. Pero ya ahí ya es cada uno desde, por ejemplo, ahorita estamos en rectoría virtual con una modalidad de un plan piloto, ¿sí? Y allí estamos vinculando estudiantes no solamente de mi curso, sino de otros cursos. Entonces, muy difícil allí de pronto darle una puntuación, porque no van a entrar todos mis estudiantes, sino que también van a entrar otros estudiantes. Allí es un poco difícil, pero ya desde tu quehacer, desde cómo tú visualizas la actividad con tus estudiantes, si tú puedes darle premiación con puntuación, con una motivación de una nota, sería maravilloso. Ustedes saben que eso, obviamente ellos se están esforzando, están aprendiendo, están aportando. Si de pronto no nos es posible, nos queda como una actividad que puede ser como un caso, puede ser como un problema, sí, que se va desarrollando y nos queda para el aprendizaje, el conocimiento, pues obviamente también hay ganancia, pero si pudiéramos darle puntuación sería maravilloso. Por ejemplo, cuando uno hacía las clases presenciales, no sé si han tenido ustedes oportunidad, me imagino que sí, cuando yo desarrollaba actividades de estas así, uno, si eran niños, ustedes saben que con dulcecitos, con cositas, eso, las estrellitas, el cartel con las estrellitas, eso para ellos era emocionante. Y si le lleva un alguito, un dulcecito, maravilloso. Ya en el ámbito universitario, colocarles la nota adicional por simplemente participar o una nota adicional a quien gana, para ellos es maravilloso. Pero ya quedan ustedes, muchachos, y cómo se esté manejando, obviamente, sus clases con sus estudiantes. No sé, Elisa, ¿quiera de pronto anexar allí, en esa Sí, pregunta? profe. Las metodologías activas aplicadas en la enseñanza de las habilidades comunicativas buscan que in situ en las clases desarrollar actividades que favorezcan los aprendizajes, ojalá a largo plazo, ¿sí? Utilizando pues unas metodologías y unas estrategias que no son las tradicionales. Podrían ser casos, proyectos con investigación por servicio, por problemas. Este caso escogimos para hacer el taller la metodología activa basada en juegos. Entonces tenemos un juego, ¿sí? Por medio del juego podemos lograr que ya sea por la vía, ya sea por una vía procedimental, ¿sí? O por una vía mucho más declarativa, entonces los estudiantes alcancen ciertas metas de aprendizaje, ¿sí? Entonces buscamos sobre todo, o sea, por excelencia, potencializar aprendizajes, ¿sí? Utilizando diversidad de estrategias. Eso es lo que busca la metodología. Y la idea es hacerlo en la clase, no dejarlo como tarea y es, digamos, como un plus a las actividades evaluativas y que generen, digamos, como una nota. Esto sería un extra. No hace parte como tal de la currícula, ¿cierto? Y de la No. evaluación. Entonces, es allí lo que es la búsqueda es que el docente, entonces, utilice estas actividades y dependiendo de su grupo, dependiendo como de las temáticas y demás, entonces las ajuste. Pero por eso, digamos, no es que está como tal vinculado a una nota, lo que buscamos es mejorar los aprendizajes, realmente el objetivo es ese. Pero si adicionalmente ellos se motivan por medio de pronto unos punticos adicionales o algo, pues mucho mejor. Pero siempre mostrarle a los estudiantes que por medio de estas estrategias la idea es que mejoren sus aprendizajes, se identifiquen qué preguntas hay, qué falencias hay, le sirve al estudiante, nos sirve a nosotros, y ya cada uno, por ejemplo, allí veía en el chat,
apunten a preguntas de metacognición, apunten a preguntas más bien en competencia, ¿cierto? Que no sea de pronto solo de conocimiento de información. Entonces, tú lo puedes diversificar, pero básicamente es para favorecer los aprendizajes. Bueno, compañeros, ahí está entonces la intervención. Hasta ahí de pronto mi acompañamiento. No sé si de pronto tienen alguna otra pregunta. Elisa ya daría la finalización. Muchas Sí, gracias por entonces, haberme invitado, muchachos. Cualquier cosa, con mucho gusto. gracias, mi profe. Paola Ospina dice, les agradezco mucho el nombre de la plataforma. Sandrita, ¿me recuerdas? ¿Es Genially? ¿Lo hiciste en la plataforma Genially? Sí, sí, señora. Ahí está listica, no sino para que usted haga las configuraciones. Y hay Ay, otros juegos muy muchas agradables gracias. también. Muchísimas gracias, profe. Bueno. Además de Genially, la profesora les compartió unos PDFs. No sé si antes de que te vayas, Sandrita, en esos PDFs que tú compartiste encuentran los profesores plataformas donde Sí, pudieran... señora. En el ¿Ya? de EduTrends, allí hay Ah, bastantes recursos sí, mi para poder profe. acceder. Ujú. Sí, mi profe. Entonces, allí respondiendo a tu pregunta, Paola, más arribita en el chat, la profesora compartió los enlaces de dos recursos para que entonces allí los revisen y me dice entonces la profesora Sandra que encuentras plataformas donde poder pues acudir para diseñar este tipo de ejercicios, ¿sí? Ya sea en juegos o por gamificación. ¿M? Sea, lo que queríamos buscar es que, bueno, si bien el taller, compartirles este ejercicio, ¿sí? Digamos, como tal, la metodología activa no es solo que, bueno, que apliquemos el juego, sino que esté como en toda una propuesta de metodologías activas, digamos, donde nos comprometamos nosotros como docentes en diversificar nuestras prácticas de enseñanza, ¿sí? Que no sean las tradicionales y pues como se los mencionaba también la profesora Sandra, este hace parte como de un plan piloto que tenemos en Uniminuto virtual para diversificar las prácticas de enseñanza. Entonces, por eso, digamos que lo que quiere es atravesar nuestras prácticas que se llaman de Open Class, ¿sí? Entonces, por eso es que notemos como, no sé, por eso les decía al comienzo que también es una manera en que les estamos como compartiendo nuestra experiencia, es una experiencia en construcción, ¿sí? Y pues que yo creo que no es ajeno tampoco a ustedes. La profesora Francia levantó la mano. Hola, profe. Muchas gracias, Elizabeth y Sandra, por el espacio. Tenía una consulta, profe Sandra, que me dice que es un pilotaje. ¿Ustedes han logrado incorporar una encuesta de percepción a los estudiantes para conocer, digamos, sus apreciaciones sobre el uso de esta actividad? Lo comento porque nosotros en la universidad, en SECAR, nosotros estamos en una estrategia que se llama Transforma mi curso y estamos sistematizando pues todas esas experiencias que se hacen al interior del microcurrículo, específicamente metodologías activas. En ese ejercicio, por ejemplo, nosotros en días pasados con un programa en Ciencias del Deporte hicimos aprendizaje basado en juegos. En ese aprendizaje basado en juegos logramos aplicar reglas, por supuesto, porque me parece muy importante lo que decía la doctora Sandra, la diferencia entre aprendizaje basado en juegos y gamificación, porque se tienden a confundir. Entonces a veces creemos que solamente hacer un quiz y ya estoy gamificando. Sí, es una parte hacer esos primeros pasos, pero la gamificación va mucho más allá, crear esa narrativa, por ejemplo, los skate room, todo eso es importantísimo. Allí incluso en Genial hay buenas plantillas para realizarlo. Entonces la pregunta era la encuesta de percepción porque es importante, precisamente lo dejo como recomendación para el ejercicio, porque también estoy en vías de sistematizar una experiencia con un profesor tutor virtual de la licenciatura en inglés, que precisamente cómo activa sus clases, precisamente con Nova Hobbies que se encuentran disponibles en la red, porque sabemos que esto, digamos, denota mucho tiempo, hay una planeación detrás, la organización microcurricular, la competencia, cómo se alinea el resultado de aprendizaje, ahora cuál es la plataforma, cómo diseño, qué actividades y demás, pero también aprovechar lo que hay en la web.
Entonces eso también nos ayuda a optimizar. De hecho, por ejemplo, WordWall, hay muchas herramientas ya que apuntan a muchas cosas, por ejemplo, en el inglés. Y el profe está incorporando eso. Entonces, bueno, estamos en vías de sistematizar esa parte con el profe y les agradezco mucho el espacio. Concuerdo mucho con ustedes sobre lo de las metodologías activas. De hecho, es mi horizonte en todas mis clases. No hay una clase que no sea activa. Entonces, bueno, muchísimas gracias, profe, por el espacio. Chao, chao. Gracias, Francia. Pues digamos, yo sí hemos hecho muchos ejercicios con los docentes, sí hemos tenido encuentros donde pues también con espacios activos digamos, consultado a los docentes cómo nos hemos sentido, cuáles han sido tantos los aportes, digamos, los elementos que consideramos hay que manejar, cuáles han sido también elementos en contra, ¿sí? Tanto a favor como en contra, y se está sistematizando por parte de la universidad. A su vez, en este plan piloto, siempre que terminan las clases, las open class, el sistema pasa, digamos, hasta ahora lo estamos haciendo de una manera cuantitativa. Yo creería que ya vendría más adelante, creería, pero mira que aprovecho la oportunidad para escalarlo al área correspondiente, que hasta ahora creería que estamos en un tema, si es como descriptivo, ¿cierto? Si creería yo que va para un ejercicio investigativo, pero estamos en un momento descriptivo cuantitativo. Los estudiantes cuando terminan la sesión deben calificar la Open Class, ¿cierto? Ahí hay una calificación y les preguntan también en términos de la metodología activa, digamos, cómo evalúan la metodología activa los estudiantes. Pero ya, digamos, desde la parte cualitativa, creería, ¿cierto?, que es un espacio muy interesante y, ¿por qué no?, una investigación allí interinstitucional con la SECAR, ¿por qué no? Sí, con quien así más lo considere, para pues identificar, ¿cierto? Cómo va este ejercicio, ¿no? Entonces, te lo dejo allí. Eso es lo que yo sé. No sé, la profesora Sandra, si tenga alguna información adicional. Por mi No, parte, no igual, sé Elisa, más. porque como dice Sí, Elisa, estamos dando nuestros primeros pinitos. Plan piloto, este es el segundo periodo con la ajá. unión de los cursos y que los estudiantes escojan el horario que más les convenga, así no sea su Mm, tutor, su docente. Y las mm, metodologías, hemos venido todo un proceso de enseñanza con los mismos docentes, porque pues, ustedes saben que esto es de molerlo, de trabajarlo. Ahorita, como hablaba nuestra compañera, esto no es de un día, eso se demora uno bastantico haciendo la configuración, buscando la herramienta, preparando. Entonces, este sería nuestro segundo, prácticamente nuestro segundo periodo, y yo creo que ya vendría esas encuestas directamente con los estudiantes, pero muy buen aporte y como dice Lisa, sí. para escalar. Excelente. Y Uniminuto, pues también paralelo al plan piloto, nos oferta siempre diplomados. Entonces, diplomados en metodologías activas, entonces nosotros podemos escoger, ¿cierto? Los diplomados. En este momento yo estoy haciendo el de casos, el de aprendizaje basado en casos. También hay todas las opciones en proyectos, en gamificación, hay uno también con inteligencia artificial. Entonces, pues la universidad no solo, pues me parece como positivo, no solo nos dice hagan, sino también pues nos está ofreciendo como que nos formemos, porque claro, no es solo, o sea, uno creería que por ser docente, pues entonces ya deberías manejar el tema de las metodologías, pero no, ya cuando vemos ya la aplicación, pues claro, tiene todo no solo como un ejercicio, sino una formación. Entonces también estamos en ese apoyo. Por eso, pero ya ponerlo en práctica también es otro desafío. Entonces ahí estamos, profe. Sí, señora. No sé qué otra preguntita habría o por el chat. No, ya no hay más preguntas, Elisa. Bueno, gracias, Francia. Bueno, profesora Adriana, no sé cómo, qué otra preguntita o qué otro aporte. No, pues agradecerles mucho a las dos por su generosidad con su tiempo y con su conocimiento. Realmente
Me parece muy útil ver estas experiencias, ¿no? Y estas actividades tan prácticas. Muchísimas gracias, porque yo creo que así también pues construimos comunidad y aprendemos de las experiencias que cada uno va construyendo. Felicitaciones por este trabajo tan comprometido. Gracias. Le doy la palabra a la profesora Adriana. Por favor, no olviden llenar su asistencia al evento. Por favor. Gracias, gracias Lina. Sí, de verdad muy agradecidos contigo, Elizabeth y Sandra, por compartir su experiencia ya en en un minuto desde el CEPLEC y de la rectoría virtual en donde están ustedes, me imagino que con un equipo bastante consolidado para el desarrollo de estrategias como estas y recursos como estos que dinamizan y le dan movimiento y un ingrediente estimulador a unas clases que, como bien se mencionó al inicio, pues para algunos estudiantes resulta ser como algo un poco no tan llamativo, atractivo una clase de lengua, ¿no? O de competencias comunicativas. Entonces, transformarla, que es la visión del mundo ahora por las características de nuestros jóvenes en las universidades, es un reto para nosotros como docentes, para los departamentos y para las propias instituciones de educación superior. Y creo que la propuesta que ustedes han traído el día de hoy para compartirlo con la red ha sido extraordinaria. El hecho de cómo traer todas esas metodologías activas y en todas sus diversidades y vincularlas con ejercicios tan prácticos como estos, como los tipos de textos, la cohesión, la ortografía, que entonces son algunas ideas que ustedes asoman al resto de la comunidad como, miren, podemos hacer algo pequeño, pero por aquí podemos comenzar y ya después vamos dedicándole más a nuestros cursos y acercándonos o aproximándonos un poco más a estas metodologías activas que son necesarias incluirlas ya en nuestras clases. Si bien quizás algunos ya las tienen incluidas, y le imprimen su estilo y también han leído y han estado revisando porque, bueno, en todas las demás universidades, la misma línea que tiene Uniminuto para fortalecer y ofrecer cursos, diplomados y talleres para nuestra formación, estoy segura que también ocurre en las demás instituciones educativas. Y si no, este espacio que se abre constantemente en RedLess sirve para podernos apoyar, compartir y colaborar. Muchísimas gracias, Elizabeth. Gracias, Sandra. Gracias, Lina. Y Gracias a gracias a todos los que ustedes. asistieron en la tarde. A Gracias, muy ustedes, amable. mil gracias, Feliz día. bendiciones. Gracias. Feliz.